Los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús Flores Magón nacieron en Oaxaca en la década de 1870. Eran hijos del coronel liberal Teodoro Flores y de Margarita Magón. La familia Flores Magón vivió en varios poblados oaxaqueños rodeada de indígenas. En sus memorias, Enrique escribió, ya con alguna fantasía, que su familia provenía de un guerrero azteca que conquistó la región mazateca de Oaxaca. A principios de la década de 1880, los Flores Magón emigraron a la Ciudad de México, donde los hermanos estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria. En la primavera de 1892, surgió un movimiento estudiantil contra la reelección de Porfirio Díaz. Se organizaron clubes políticos y se convocó a manifestaciones. En una de ellas, la policía porfirista detuvo y encarceló a Jesús y Ricardo Flores Magón. Fue el primero de muchos encarcelamientos que sufrieron a lo largo de su vida como opositores a Díaz y precursores de la Revolución Mexicana. En 1893, Jesús y Ricardo fundaron El Demócrata. La noche en que se editaba su cuarto número, la policía asaltó la imprenta y Jesús fue encarcelado. En agosto de 1900, los hermanos publicaron el primer número de un nuevo periódico, Regeneración, en el que se amalgamaron ideas comunitarias, liberales y anarquistas. Al año siguiente fueron invitados al Congreso Liberal celebrado en la ciudad de San Luis Potosí y convocado para reorganizar el Partido Liberal y oponerse a las reelecciones de Díaz. En su discurso, Ricardo atacó directamente la figura del presidente. La participación en este congreso señaló la radicalización de las ideas de los Flores Magón, especialmente las de Ricardo. Acusados de difamación en mayo de 1901, Jesús y Ricardo fueron nuevamente encarcelados. Regeneración continuó publicándose por algunos meses, hasta ser clausurado en el mes de octubre. En abril de 1902, los hermanos salieron de la cárcel y a partir de entonces Jesús se separó de sus hermanos, adoptando ideas políticas más moderadas. Apenas unos meses después, Ricardo y Enrique arrendaron a Daniel Cabrera la conocida publicación El Hijo del Aguizote. Desde su tribuna periodística se opusieron de nueva cuenta a la dictadura de Porfirio Díaz, que de diversas maneras intentó reprimirlos. En septiembre de 1902, las autoridades clausuraron la publicación y los hermanos volvieron a prisión tras escribir un artículo que criticaba al general Bernardo Reyes. El 2 de abril de ese año, fecha festiva en que se conmemoraba la victoria de Porfirio Díaz contra los franceses en Puebla en 1867, los hermanos se infiltraron en una marcha a favor del dictador. Llegaron hasta el Palacio Nacional y mostraron sus estandartes con la consigna «No reelección». Una vez más fueron aprehendidos y el gobierno prohibió la publicación de artículos firmados por Ricardo, bajo pena de fuertes multas a los impresores y el decomiso de sus imprentas. Al salir de la cárcel, Enrique y Ricardo se dirigieron a Estados Unidos y el 4 de noviembre de 1905 reanudaron la publicación de Regeneración en San Antonio, Texas. Ahí, una orden de suspensión detuvo su trabajo. Entonces se trasladaron a San Luis, Missouri, donde en febrero de 1906 aparecieron nuevos números del periódico. Hasta ese sitio lo siguió la represión porfirista y, con el apoyo del gobierno estadounidense, su imprenta fue destruida. Eso no los detuvo. Se hicieron de una nueva imprenta y siguieron editando su periódico. Debido a la declarada persecución de las autoridades de Estados Unidos, Enrique y Ricardo huyeron nuevamente, esta vez hacia Canadá. Jesús y Enrique Flores Magón rechazaron sumarse al movimiento revolucionario convocado por Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, por considerarlo burgués y sin contenido social. Sin embargo, siguieron su propia ruta revolucionaria en Los Ángeles, California, al frente del Partido Liberal Mexicano. Así, el 29 de enero de 1911, un grupo de miembros del partido, gran parte de ellos estadounidenses, se introdujo a México y tomó la ciudad de Mexicali, confiscando los fondos de la aduana, liberando a los presos en la cárcel de la ciudad y ocupando los edificios del gobierno. Durante algunos meses, los anarquistas pudieron ensayar su utopía en las comunas que fundaron en las ciudades capturadas, como Tecate, Tijuana y San Quintín, pero las divisiones comenzaron a minar el proyecto. Algunos ya no hablaban de derrocar a Díaz, sino de fundar una república socialista independiente. Mientras tanto, la revolución maderista había triunfado y conseguido la renuncia de Porfirio Díaz. El gobierno logró que las autoridades de Estados Unidos aprendieran en junio de 1911 a Ricardo Flores Magón como instigador de la rebelión de Baja California. Cuando Madero llegó al poder en noviembre, derrotó finalmente a los magonistas y recuperó las ciudades fronterizas que habían ocupado. Jesús, el hermano distanciado,
Comenzó por su parte a publicar en 1911 su versión moderada de Regeneración en la Ciudad de México. De hecho, se incorporó al gabinete del presidente Madero como subsecretario de Justicia y secretario de Gobernación de febrero a noviembre de 1912. Cuando se produjo el golpe de estado de Victoriano Huerta en febrero de 1913, Jesús tuvo que partir al exilio. Al salir de prisión en 1914, Ricardo volvió nuevamente a emprender la publicación de Regeneración. Luego, Enrique y Ricardo fueron aprehendidos en Los Ángeles a principios de 1916, acusados de depositar material indecente en el correo de Estados Unidos, en referencia a sus artículos contra Venustiano Carranza. Fueron liberados en el mes de agosto. En marzo de 1918, Ricardo publicó en Regeneración un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo que le costó la pena más larga de prisión. Fue condenado a 21 años. Acusado de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, inmerso ya en la Primera Guerra Mundial. Purgando esa pena, murió en su calabozo el 21 de noviembre de 1922. Jesús y Enrique tuvieron más suerte. El primero regresó al ejercicio de su profesión como abogado y falleció en la Ciudad de México en 1930. Enrique, tras la muerte de Ricardo y después de haberse ocupado durante años de organizar las redes de distribución del periódico Regeneración, regresó también a México. En 1933 se adhirió a la candidatura de Lázaro Cárdenas como última reconciliación con la corriente principal del movimiento revolucionario mexicano. Falleció en la capital el 28 de octubre de 1954.